Un saludo a las personas que están pendientes y están participando en este seminario internacional sobre la enseñanza de la lengua oral, la lengua escrita en la educación básica. Mi agradecimiento a quienes me invitaron a participar, a los representantes, a la rectora de la Universidad Experimental del Magisterio, Belki Bigot, y a Joanny Blanco y Marisol Rojas, que son las personas que están coordinando el seminario, especialmente a Joanny, que fue quien me invitó y con quien comparto muchas ideas sobre este trabajo de la enseñanza y sobre todo la pasión por la escuela y por que las cosas se hagan bien en cuanto a la enseñanza de la lengua y la literatura infantil. Mi exposición, el título de mi trabajo es La lengua oral, la lengua escrita, la literatura infantil en la escuela. Voy a empezar por la escuela porque lamentablemente siguen prácticas o se hacen prácticas que no contribuyen a mejorar y desarrollar la lengua oral y la lengua escrita e ignora muchas veces la literatura infantil. Estoy hablando de lo que he llamado la pedagogía de la maqueta, la exposición, el foame y la copia. Yo creo que nuestras escuelas se han limitado un poco a creer que por hacer una maqueta los niños están aprendiendo algo con esto. Es posible que sí, pero se ha abusado de esta técnica y sobre todo muchas veces no es la niña o el niño quien la hace. Entonces por ahí va una crítica, porque tenemos que trabajar, tenemos que buscar actividades realmente significativas donde las niñas y los niños sean los que trabajen. No hay una comunicación, no hay un trabajo real. O sea, es verdad que podemos hacer actividades donde los padres, las madres, las abuelas intervengan, pero tienen que ser actividades reales, actividades de donde se use el lenguaje en contextos verídicos, digamos. Perdonen que haga esta introducción, pero es que la escuela venezolana, y creo que en muchos lugares, Venezuela no es la única, está en crisis. Sabemos que no es solo pedagógica, hay una crisis fuerte en estos momentos, pero bueno, tampoco es el tema del trabajo. Que si estamos haciendo actividades que no contribuyen, si esta pedagogía de la maqueta y el dictado no funciona, ¿qué es entonces lo que deberíamos buscar? Bien, en relación a la lengua oral, por ejemplo, la lengua es lo que nos identifica como seres humanos. Es una característica, bueno, no es que lo que nos identifica, pero es una característica, es una habilidad que solo poseemos los seres humanos. La lengua, no hay ningún otro ser viviente que utilice un lenguaje articulado donde las palabras tengan significado. Podrá haber muchos experimentos sobre algún tipo de comunicación, pero solo el ser humano es capaz de utilizar el lenguaje de manera articulada. Eso por un lado. Por otro lado, nuestro idioma, nuestra lengua, es parte de nuestra cultura, una parte fundamental de nuestra cultura. Nos identifica plenamente. Entonces, si esta lengua es lo que nos hace humanos y lo que nos identifica culturalmente, deberíamos hacer actividades donde tomemos conciencia de esto y donde trabajemos y sintamos y nos apropiemos de la lengua y, por supuesto, se enriquezca y se fortalezca. Una manera es, por ejemplo, tomar conciencia del ambiente lingüístico donde está la escuela. O sea, toda escuela está en una comunidad. O sea, ¿qué investigación o qué trabajo hacemos en la escuela para saber cómo se habla en el entorno? Por ejemplo,
Sí, es una escuela. Yo vivo en Cagua, en el estado de Aragua. Esta escuela que está aquí, la Fernández León o la Felipe Larrazábal, los niños que vienen a esta escuela son hijos de migrantes. Por ejemplo, aquí en Cagua hay muchas personas que vienen de China. ¿Qué sabemos de los niños que van a la escuela? Hay niños que vienen de Colombia, hay niños que vienen, niñas y niños que vienen de Ecuador. ¿Cómo hablan? ¿Hay conciencia de estas comunidades y de la diferencia? ¿Cómo habla la gente de aquí de Cagua? ¿Habla igual que la gente de Caracas? ¿Habla igual que la gente de Maracaibo? ¿Qué diferencia hay en nuestra forma de hablar? Entonces, un trabajo interesante podría ser investigar, o hay palabras que en mi casa se hablan diferente, porque es que esto es importante, porque es verdad que existe una lengua oficial, está el castellano o español, y en el Zulia está, por ejemplo, las comunidades guayunaiki, pero tanto el guayunaiki como el español tienen formas de hablar. Eso es lo que llamamos un dialecto, lo que llamamos dialectos. La escuela está consciente de los dialectos que se hablan en la comunidad, o los ignoramos y pensamos que todos hablamos igual, o rechazamos los dialectos de otras personas. Entonces allí hay una tarea interesante. Podíamos pedirle a las niñas y los niños que investigaran estas diferencias lingüísticas y se apropiaran de esa lengua materna, de la lengua que se habla en su casa. Hay palabras que solo se usan en la casa para nombrar ciertos objetos. Eso es posible. O hay palabras que se usan en Cagua, por ejemplo, aquí en Cagua hablan de perolón. Yo nunca había hablado en mi casa se decía todo, o tonel, aquí le llaman perolón. Entonces, esos detalles del lenguaje y quererlos y apropiarlos son actividades interesantes. También es verdad que hay dialectos generacionales. ¿Cómo le decían en tu época a tal cosa? O ya hay palabras que están en desuso, o expresiones que están en desuso. Hay palabras que son nuevas debido a las tecnologías, el youtuber, no sé, el WhatsApp. Esas palabras no existían en la época de nuestros padres. Entonces, toda esa investigación sobre la lengua oral, claro, dependiendo del nivel, es interesante. Y esa, por ejemplo, también podría, dependiendo de la comunidad y de repente de cómo se hable, podríamos ver cómo se pronuncia la R, cómo se pronuncia la S, porque es diferente. Porque en mi casa se cambia la R por la L. Tomar conciencia de eso, pero no para decir que así no se habla, porque todo hablante nativo habla bien su lengua. Todo dialecto es correcto. Todo dialecto. Lo que pasa es que hay dialectos que tienen más prestigio que otros. En Venezuela, por ejemplo, tiene más prestigio el dialecto de la zona central, en concreto de lo que habla la clase media de Caracas. Pero esa norma que se ha vuelto el dialecto de prestigio y que se dice que es sin acento, es tan dialecto como el que se habla en el Zulia, como se habla en el Oriente o como se habla en el barrio. Lo que pasa es que, como siempre, pues el dialecto dominante, o que se toma como la ideología, el dialecto dominante es el dialecto de las clases dominantes, entonces es el que tiene prestigio. Pero la escuela debía tomar conciencia de esto, no desprestigiar la forma de hablar con que vienen las niñas y los niños, y tener conciencia de que ellos hablan un dialecto tan válido como el de cualquiera. Esto es solo en los casos donde la comunidad en general tiene como idioma el español, pero ya sabemos que en Venezuela también hay comunidades que se encuentran
cerca o donde asisten estudiantes de lenguas de nuestros pueblos originarios. Entonces allí debería, bueno, el trabajo también es interesante y diferente, porque allí habría que trabajar con las niñas y los niños con su lengua materna, y a lo mejor podríamos hacer glosarios de términos o pedirles que investiguen sobre las leyendas, las tradiciones. O sea, hay todo un trabajo interesante y profundo que se podría hacer en estas comunidades donde se encuentran inmersas escuelas con los pueblos originarios. Bueno, ya hablé de los dialectos y la importancia de acoger la lengua materna, la lengua que se habla en casa, para crecer, hacerla crecer. Una manera de acogerla es también investigar sobre las canciones de cuna, los relatos orales, las adivinanzas, qué expresiones literarias a nivel oral son comunes en la comunidad, por ejemplo, la copla, la décima, qué expresiones de literatura oral hay. Hay todo. Eso sí lo podríamos hacer desde primer grado hasta, no sé, hasta la universidad. Hacer investigación sobre esas canciones, retahílas, cuentos, y forman parte de la lengua oral. Y la escuela a veces le da la espalda. Miren, este es un trabajo de una amiguita de Córdoba, de Argentina. Se llama Para cunarte mejor. Dice: taller para jugar con la palabra y crecernos juntos. Entonces, es toda una compilación de adivinanzas, de retahílas, de canciones que se pueden hacer en la escuela, y ahí sí la intervención de los padres, de las madres, de las personas adultas, del abuelo, del señor de la bodega. Puede ser todo un trabajo, y luego compilarlo y tenerlo dentro del aula, y luego usarlo, tenerlo por escrito, recoger toda esa información. Hay tanto que se puede hacer con el lenguaje oral dentro de la escuela y que no lo hacemos. Eso sí, tenemos que hacer una actividad planificada, organizada. No es que hoy se me ocurrió que voy a hacer esto y entonces, ¡ay, mira qué lindo! No. Tiene que ser un plan donde intervengan varias maestras, donde las personas que dirigen la escuela también se involucren. La idea es planificar y tomar conciencia de todo lo que se puede hacer con la lengua oral en el aula, que no es solo repetir. Pasemos ahora a la lengua escrita. Hay dos aspectos. Por un lado, el aprendizaje de la lengua escrita, que es función de la escuela. O sea, todos sabemos que las niñas y los niños van a la escuela a aprender a leer y escribir. No es responsabilidad de los padres, es responsabilidad de la escuela, en concreto, bueno, entonces de las maestras. Y seguimos enseñando como aprendieron o como aprendimos, seguimos enseñando con el mame mi momú, con el libro Mi Jardín, o el Angelito o el Coquito, y no hacemos uso de todas estas investigaciones en las que se ha dicho y se ha demostrado que es mejor aprender no descifrando, sino aprender de una vez entendiendo lo que se lee. No es decir, yo creo que esas investigaciones que ya una de las pioneras y la que más lo desarrolló fue Emilia Ferreiro. Eso ya está, ya se ha estudiado. Entonces, ¿por qué seguimos enseñando igual? ¿Por qué no trabajamos los cuentos? ¿Por qué no les pedimos a los niños que se expresen, que dibujen, que digan, que hagan sus cuentos
en dibujo o sus historias o se expresen, y de allí aprender a leer y escribir. Hay métodos que han demostrado que son más efectivos, que toman en cuenta el desarrollo psicológico de los niños, donde hacen sus hipótesis sobre lo que es la escritura, y con ayuda de un adulto, con ayuda de la maestra, aprenden y se apropian del código escrito. Una vez que las niñas y los niños ya aprenden a leer y a escribir, superaron la angustia y el desespero de los padres y las madres y las maestras de codificar el código y ya leen. Ahora entonces hay que seguir continuando ese proceso. ¿Cómo se continúa ese proceso? Yo me pregunto, en la escuela, en el aula, tienen bibliotecas, tienen materiales de lectura, es diverso. Existe un momento en el día, de la semana, del mes, del año, en que las maestras le leen, o hay una persona adulta que le lee a los estudiantes. Lo hacen de forma sistemática, constante, o una vez le leen y ya más nunca le vuelven a leer. Esperan las niñas y los niños el momento de la lectura, disfrutan de ese momento. Hay un espacio en el área escolar donde las niñas y los niños expresen sus ideas, sus sueños, sus críticas, sus angustias. Ellos escriben lo que quieren escribir. Planificamos actividades donde además puedan comunicarse con sus compañeras y sus compañeros, escribir, decirles lo que quieren, escribirse cartas, tarjetas. ¿Se planifica eso en el aula o qué? Porque, insisto, copiar en el pizarrón lo que está en un libro para que luego el niño lo copie en el cuaderno no es ejercitar la lengua escrita. La copia y el dictado no son ejercicios de lengua escrita, porque no hay nada que, o sea, eso no significa nada para las niñas y las niñas. Entonces, tenemos que leer más y escribir más en la escuela, en la clase, y que eso sean contextos reales, que sea algo de verdad, algo que tenga sentido para quien lo hace y que comunique algo para el resto. Sí, los niñas y los niños tienen que leer el libro de ciencias, el libro de matemáticas para comprender, para entender, pero no para copiarlo del pizarrón. O sea, hay que leer los libros, pero leerlos de verdad, para algo. Y para esto, entonces tenemos que tener en el aula una biblioteca, tenemos que tener un espacio especial para la lectura. Y esa biblioteca que tiene que tener libros de ciencia, tiene que tener libros de geografía, tiene que tener libros de historia y tener muchos cuentos. Y todo esto que estábamos diciendo, ¿verdad? De esas lecturas recopiladas en la comunidad. Entonces, si no hay ese material, no hay manera de practicar la lectura y la escritura. Por ejemplo, es verdad que hay una crisis económica, es verdad que los libros son muy costosos, es cierto que no es fácil conseguir, pero primero tendríamos que hacer un esfuerzo de por lo menos tener algunos libros. Pero si no se consigue, ¿por qué no podemos hacerlos nosotros? Podríamos hacer libros artesanales. Imagínense ustedes que en el año, cada lapso, los niños por equipo hacen un libro. Por ejemplo, este lapso vamos a hacer un libro de las montañas o un libro de los estados de Venezuela. Estos niños hacen un libro de esto, este equipo hace un libro sobre las montañas, este sobre los ríos, y eso se recopila y se encuaderna. Eso sí, que esté bien bonito, que esté bien elaborado, porque tiene que ser actividades, perdonen que le insista, pero no puede ser improvisado, tiene que ser planificado. Imagínense entonces que
al terminar el año, si hacemos 3 equipos y 3 equipos hacen 3 libros cada lapso, 3 por 3, 9. Al terminar el año tenemos 9 libros en el salón. Claro, insisto, con supervisión de la maestra, no es hacerlo de un día para otro, se tiene que hacer en el salón de clase. Y imagínense, y luego los niños ven su libro ahí. También se pueden hacer libros pequeños. Yo les estaba hablando, por ejemplo, este es un libro de cómo funcionan los paracaídas. Es un libro pequeñito. Esto se llama fanzine. Es mi nueva... En una hoja, usted hace su libro y aquí está, un libro de experimentos. Claro, también pueden ser así, con hojas. Esto ya es más elaborado, ¿verdad? Pero son fotocopias y cosidos en el medio. O sea, no hay excusa para no tener material de lectura en el aula. Y así como tenemos libros de ciencias, y podemos, claro, también se consiguen libros viejos. Este es un atlas viejo y se compara con los países del mundo. Podemos hacer de África. ¿Se imagina la cantidad de libros que podríamos tener haciéndolo incluso nosotros mismos? No tenemos por qué. Es verdad, yo también, bueno, en mi casa tengo montones de libros y adoro los libros, porque si no, no estuviera en esto. Y me gustan los libros empastados. Este es un libro precioso de bilingüe, ¿verdad? Con un disco. Me encantan los libros, pero si no tengo acceso, entonces no voy a tener libros en el aula. No hay excusa, tenemos que trabajar. Y así, como se tienen libros de ciencias, libros que podemos hacer, tenemos que tener literatura y tenemos que tener cuentos. Pero, ¿cómo tenemos los cuentos? En internet hay montones de páginas donde podríamos trabajar con cuentos que están gratuitos. Está la página de La Tinta Invisible de José Gregorio González Márquez, el buen amigo José Gregorio, que generosamente coloca allí material. Ahí también tenemos material de Armando José Sequera. Además tenemos los clásicos, los cuentos clásicos de China, de África. Todos esos cuentos deben formar parte de nuestra biblioteca, que no podemos tenerlos todos, que es muy caro, pero poco a poco se puede ir creando esta biblioteca. Tenemos que tener cuentos de todo, no solo cuentos donde se traten temas que a la maestra le gusten, o que la maestra crea que son donde aprendan los niños. Debe haber cuentos donde se planteen conflictos, debe haber cuentos donde haya fantasía, pero también debe haber textos donde haya realidad, donde se hable de la guerra, donde se hable de la paz, donde se hable del amor, donde románticos, cuentos locos, cuentos cómicos. Si queremos crear lectores independientes, tenemos que ofrecer variedad. Variedad para que las niñas y los niños vayan escogiendo los temas que les gusten. No puede ser todo normativo o cuentos que enseñen cosas. Los libros de ciencias y los libros de geografía y los libros de historia están allí. Eso no quiere decir que no haya cuentos donde haya temas científicos y todo esto, pero lo que quiero decir es que nuestra biblioteca debe ser variada, y así como la biblioteca debe ser variada, debe haber literatura infantil variada. ¿Cómo no? Para crear, para que ellos sepan qué es lo que les gusta. Para comenzar y para cerrar, quería ofrecerles o proponerles 2 actividades que creo que podrían contribuir a reforzar el aprendizaje de la lengua y la literatura en el aula. En mi experiencia, tanto en primer grado como en quinto grado como en bachillerato, leerles cuentos a los niños y a las niñas los ayuda muchísimo. Les despierta la inquietud, y si lo haces sistemáticamente, les aseguro que va a ser tal vez el momento más lindo
de la clase. Pero vamos a hacerlo todos los días. Hay cuentos suficientes en el mundo como para leer un cuento todos los días. Y después de ese cuento no hagamos nada extraordinario, no hagamos actividades de gramática, no preguntemos sobre esto de la comprensión lectora, ni los personajes principales ni secundarios, sino ¿qué hubieras hecho tú? ¿Te pareció que este personaje fue lógico? ¿Hizo las cosas bien? ¿Hizo las cosas mal? Y en todo caso hagamos una actividad artística, creativa, invitemos a inventar otro final, inventemos un personaje adicional, o sea, hacer actividades creativas, no siempre la misma tampoco, porque también hacer todo el tiempo lo mismo después de un cuento puede ser aburrido. Esto de leer un cuento y ahora pinten. Hay niños que les gusta pintar, pero hay niños que no les gusta pintar. Entonces un día puede ser pintar, otro día puede ser un collage, otro día puede ser una representación del cuento. Hacer actividades creativas. Como les decía, todos los días de manera sistemática. Y la otra que hacía también cuando daba clases, pocos minutos antes de que fuera la hora de salida, de 15 minutos, 10 minutos antes, se recoge, se limpia el salón, arreglamos los pupitres, tal, y entonces hacíamos actividades, ahora sí, como digamos, del lenguaje oral, o aprendíamos canciones nuevas, o hacíamos adivinanzas, o poesía. En esa época no estaba familiarizado, pero puede ser rap, puede ser un hip hop, puede ser algo de la comunidad, algo aquello que los identifique, donde se haga una actividad de lenguaje oral. Yo les aseguro, maestras, les aseguro que se aprende más de la metáfora, de la rima, del ritmo, de todo, en estos momentos, con la práctica y el uso, por ejemplo, de las adivinanzas, que escribiendo el concepto de metáfora en un cuaderno. Porque como decía Gianni Rodari, la adivinanza es una metáfora. Entonces, imagínense todo lo que se aprende. O sea, a veces, no sé, a veces creemos que perdemos el tiempo cuando en realidad lo estamos ganando. Entonces, bueno, este es mi aporte. Espero que podamos trabajar y tener conciencia de que es posible hacer más por el aprendizaje si lo planificamos, cosas sencillas, reuniéndonos con los compañeros, intercambiando libros. No creo que sea tan complicado. Lo que tenemos es que ponernos a trabajar.